recapitular la información que vamos a tratar de replicar es la que se muestra en pantalla que corresponde solamente a los productores pequeños y medianos, ¿ok? Y solamente para la información del 2019. Ya en el Stata, el primer paso es identificar la carpeta de trabajo, que en mi caso lo he llamado ENA, y abrir el archivo. Como les digo, paso previo ha sido bajar la carpeta comprimida desde la sección de microdatos del email y descomprimir. Entonces ahí pueden ver el archivo. Lo siguiente que yo había añadido más que todo para recordar los criterios que mencioné respecto a las variables, ¿no?, que están involucradas en el cálculo. En realidad la parte aquí que hay que ser más cuidadosa es la identificación del numerador, que son los productores que utilizan servicios de información. Y esto se utiliza, como les decía, la información es bastante extensa. Vamos a ver directamente en lo que es la pantalla. Muy bien, entonces ya abierto el archivo, lo primero que voy a hacer es codificar estas variables P707, este conjunto de variables que recogen estos temas vinculados al sistema de información que pudo haber solicitado el individuo. Entonces, estas variables están codificadas 1 o 2. 2 representa que la persona o la empresa no ha utilizado la información agropecuaria, ¿no?, vinculada a cualquiera de estos temas que se precisan en la encuesta. Entonces, como no necesariamente me interesa tener la distinción de estos temas, lo único que necesito es identificar que el individuo haya utilizado este sistema de información agropecuaria. Lo que voy a hacer es cambiar el valor de los dos, de todo este grupo de variables, para que sea 0. Esto a fin de que después yo pueda sumar este conjunto de variables y con ello solamente distinguir aquellos que son mayor a 1 significa que la empresa o el individuo ha hecho uso del sistema de información. Como les mencionaba, en el caso de este porcentaje no nos interesa hacer la distinción respecto a los temas, solamente necesitamos saber si es que usó. Entonces, luego de, como les mencionaba, hacer esa codificación, primero pueden ver el SAM para ver, digamos, la manera general como se presentan las variables, ¿no? Pueden ver entonces, ahí aparece mínimo, máximo, máximo 2, que reporta, que simboliza no, que la persona no haya hecho uso. Lo siguiente que estoy haciendo es recodificar la variable. Si quieren pueden ver, haciendo nuevamente el zoom, cómo es que ahora los valores van de 0 a 1. Ese es el único cambio que ha habido. Ok, luego de que he recodificado, entonces, como les decía, estoy generando esta variable P707, que vendría a ser la sumatoria, y en todo caso me permite identificar el número de unidades de empresas o de individuos que, no han, bueno, que han hecho uso del sistema de información. Entonces, tenemos la variable que hemos generado. Esta codificación, por ejemplo, 0, significa que el individuo no ha hecho uso de ninguno de los sistemas de información que se mencionan, incluido la opción otros, ¿no? Este es el número total. Lo demás representan personas que han hecho uso de sistema de información para uno o más temas. Pero nuevamente, para el cálculo de este indicador no nos importa si es que el individuo ha hecho 2 o 3 particularmente. Solamente nos interesa la dicotómica, si usó o no usó, eso es todo. En la siguiente parte va a ser más larguita porque acá estamos recogiendo las fuentes. Entonces, para cada uno de los temas, que en este caso han sido 8, tengo 6 opciones que les mencionaba, ¿no? Si es que la fuente de información provino del Ministerio de Agricultura, del gobierno regional, local, etc. Entonces, por eso es que ven que la sintaxis acá está más larga. Pero nuevamente solamente se trata de seleccionar variables y copiarlas en el do file. Entonces nuevamente acá lo que estoy haciendo es construir una variable P708 que identifica las fuentes, ¿no? En el caso de lo que es este 0, representan empresas o individuos que han hecho uso de sistemas de información, pero que no han usado alguna de las 6 fuentes que se listan
en la pregunta P708. ¿No? Como les decía, estos son Ministerio de Agricultura, Gobierno Regional, Local, ONG, Empresa Privada, Asociación de Productores. Ok, entonces ya tengo generada, digamos, todas las variables que necesito para la construcción del numerador. Entonces empecemos a crear la variable que nos va a permitir visualizar el indicador. Estoy llamando una variable PPACRC, un poco porque es el nombre que aparecía en la ficha técnica, por eso es que le puse ese nombre un poco raro. Primero estoy generando una variable que va a ser igual a 0 en el caso de que el individuo o la empresa reporte haber realizado algún tipo de actividad en los últimos meses en materia agrícola o pecuaria, ¿no? Esa es la parte que ayuda a identificar a los que han hecho algún tipo de actividad económica en este campo, y van a ver que estoy agregando condicionales. El código 1 quiere decir que esta información solamente se está procesando para las pequeñas y medianas empresas. Recordarán cómo en la parte que mencionaba las variables adicionales que vamos a utilizar para el cálculo, hablaba de la variable código, que es el código de identificación, y pueden ver acá cómo está construida la variable. Ok, el segundo condicional que ven en la sintaxis es OMICAP 700, que es el que ayuda a identificar casos omisos en la encuesta. No son muchos casos, pero igual al momento de que estaba tratando de replicar la información, y al no considerar esta variable notaba que los datos no coincidían. Entonces decidí utilizarlo y al parecer ese fue el criterio que faltaba considerar. Ok, entonces esto vendría a ser, o lo que ustedes ven en términos del condicional, serán todos los criterios que necesitamos para construir el denominador de nuestro indicador. La segunda parte de la línea 69 que aparece con replace, son los criterios que me van a ayudar a identificar a los individuos o las empresas que han hecho uso de sistemas de información utilizando una de estas 6 opciones, ¿no? Como habíamos visto, la municipalidad, gobierno regional, ONG, etc. Pueden ver en el condicional entonces que solamente me interesa que estos variables que he creado sean mayores a 0. Lo segundo que estoy haciendo es etiquetar la variable y los valores que toma la variable, ¿no? Para que no aparezca cuando haga un tab 01. Muy bien, entonces con esto ya he completado lo que es la construcción del indicador. Vamos a ver cómo se ve. Voy a hacer un primer tab usando la información del indicador con la variable región. En la segunda parte es con la variable departamento. Vamos a hacerlo por separado. Ok, tenemos entonces el dato. Vemos que un 10.46% de los productores pequeños y medianos han hecho uso del sistema de información agropecuario. Este indicador varía según región natural. El siguiente lo que hace es mostrar la información desagregada por departamento. Un poco se me adelantó. Ok, muy bien, entonces tenemos aquí la información ya de lo que es el indicador distinguiendo regiones naturales y departamento. Sin embargo, en la diapositiva, en el informe, lo que se muestra es otros datos, ¿no? Como el intervalo de confianza, el coeficiente de variación y el número de casos sin ponderar. Bueno, y pueden ver que en el tab la información presenta 2 dígitos. Aquí lo tenemos la información según redondeado a un dígito, perdón, a un decimal. Entonces, para considerar esta información adicional, el coeficiente de variación y el intervalo de confianza, lo que voy a hacer es utilizar el comando SVY o la familia de comandos, porque esta familia de comandos lo que me permite es incorporar variables que identifican a la encuesta, puntualmente lo que son las variables de conglomerado y estrato.
Ahora, un segundo aspecto que quería resaltar es que la información en el Stata distingue Callao de lo que es Lima. Sin embargo, en el reporte no se hace esta distinción, sino más bien se une la información del Callao con la información de Lima. Entonces, un poco para seguir con el esquema que ellos han usado, estoy haciendo este ajuste, ¿no? En la línea 79 y 78, que va a permitir considerar, ¿no? Esta agrupación. No estoy cambiándole el nombre, lo estoy dejando como Lima, pero sí estoy reemplazando, o sea, todos los valores que aparecen bajo el departamento, bueno, la provincia del Callao, ahora aparecen como parte del departamento de Lima. Ok, entonces lo que les decía, lo siguiente es incluir las características de la encuesta mediante el comando SVYZ. Para esto necesitamos la variable que identifica el factor de expansión, que es la variable factor, la variable que indica conglomerado, que justamente se llama conglomerado, y en el caso de lo que es estrato, hay una variable dentro de la base que se llama estrato. Sin embargo, me parece que es una distinción que solamente em, responde lo que son las empresas y grandes unidades agropecuarias. Entonces, no resultó lo que yo esperaba cuando lo utilicé y por eso, probando con otras variables, llegué a la variable dominio, que identifica dominio geográfico, y esta parece ser la variable que ayuda a recoger lo que es, en teoría debería ser la variable estrata. Entonces, le doy correr a esto y el siguiente paso es correr la información. Ahora, cuando utiliza uno el comando table, ¿no? A diferencia del tabulate, uno puede hacer más ajustes en términos de formato o en todo caso incluir más valores mayores estadísticos. Entonces van a ver en el primer caso que identifica según regiones naturales, estoy pidiendo que incluya la información del indicador en, en frecuencias, perdón, en frecuencias, en porcentajes, perdón, a nivel de lo que es fila. CD es el coeficiente de variación, CI es el intervalo de confianza, OBS es el número de observaciones no ponderadas. Y nuevamente precisando el formato con el que quiero que aparezca la información. Entonces tienen aquí lo que son la información según regiones naturales. Vemos que en lo que es el primer valor, para el caso de la costa, el porcentaje de productores agropecuarios que utilizan sistemas, servicios de información agropecuaria es de 7,9%. El mismo resultado aparece en el Stata. En el caso de Sierra, porcentaje es 10,6, el mismo se aparece en pantalla, y en el caso de la selva 11,9 igual, ¿no? Entonces la información en términos que son las frecuencias coincide. Lo siguiente que es el número que ustedes ven debajo de lo que son los porcentajes es el coeficiente de variación. Entonces, en el caso de lo que es la costa, el coeficiente de variación es de 9,7. En el caso de lo que viene en el slide de 9,8. Y en el caso de Sierra, el coeficiente es de 6. En el caso del slide es de 5,7. Y en el caso de la selva, nuestro resultado es de 9,2. Y en el caso del slide de 9. Ahora, el coeficiente de variación a veces se utiliza como criterio para, ¿no? Un poco evaluar la robustez de la estimación. Entonces, por lo general precisan, en los casos que la estimación, el coeficiente de variación sea mayor a 15, no precisan de que el resultado en sí no presenta buena robustez. Ahora, en el cuadro también se muestra lo que son los números de casos sin ponderar, ¿no? O sea, lo que sería la distribución de la encuesta según estas categorías. Entonces vemos que a nivel total el número es de 26.937. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer el cruce, esta vez ya por departamentos. Estoy utilizando la variable que he creado, que se llama DPTO. Si pueden ver de la línea 7980, lo único que he hecho es recodificar
¿no? Los casos en que la información corresponde a Callao, en mi variable de PTO ellos forman parte de Lima. ¿Ok? En la línea 83 lo que vamos a hacer es la presentación de los porcentajes, perdón, el segundo, porcentajes, esta vez ya a nivel de departamentos. Pueden ver ahí la distribución, es solamente los porcentajes, ¿no? De manera horizontal. El segundo es el que presenta lo que son el número de observaciones sin ponderar, ¿no? Acá podríamos comparar la información con el slide para que puedan em, identificar, ¿no? Por ejemplo, en Amazonas, el número de observaciones según el slide es de 1212. En nuestro resultado en esta data también coincide. El siguiente número es 1295, ¿no? Número de observaciones sin ponderar en el caso de Ancash. Vámonos a Lima para ver, ¿no? En el slide aparece 988 casos, ¿no? En mi caso también debería aparecer, ¿dónde está? 988 casos, ¿no? Que es lo que ven en pantalla. Entonces, repito el mismo ejercicio, ¿no? Para distinguir, ¿no? Lo que son los valores del número de observaciones, se dice el intervalo de confianza, CD representa lo que es el coeficiente de variación. Ok, espero que haya sido de ayuda. Gracias.